Hola a todos, les saluda Julio Benedetti con un capítulo más de El Paraguas londinense. Bueno, hoy estamos aquí desde Brixton. Hay una comunidad de paraguayos que está celebrando el Día del Folclore y nos invitaron a comer un asadito al estilo paraguayo. Así que les voy a ir mostrando la comida típica de nuestro país. También habrá unos bailes que van a hacer el grupo Eirete que nos invitó. Bueno, aquí está Esther. Miren lo que está haciendo, un asadazo. Esther, saluda un poco al público ahí. Hola, ¿qué tal? Mira qué rico. Asado paraguayo. Che, acá hay otra. ¿Puedo abrir esta? Sí, señor. Y ponelo ahí. Miren lo que es esta carne. Por favor. Bueno, aquí estamos con Lisa. Y ella nos va a explicar un poco cómo funciona todo esto. Sí, estamos vendiendo sopa paraguaya, está 1 libra la porción, y también estamos en la picada de chorizo con la mandioca, eso están a 3 libras, y nuestra deliciosa carne que ya está cocinándose para allá, eso viene a ser con nuestra infaltable mandioca. Muy bien, ¿esta es la sopa paraguaya o es Nuestra sopa paraguaya, no, eso viene a ser chipaguazú. Chipaguazú? Sí. Okay. Uy, se ve riquísimo. ¿Verdad? Alfajores también acá, mira. Alfajores ahí. Bueno, aquí estoy con las chicas de Paraguay. Quieren mandar un saludo al canal. Hola, desde Londres. Hola, saludos de Londres. ¿Cómo está la comida? Ya veo que tienen su tupper. Súper bueno. Hemos comido muy rico asado. Ah, bueno, eso es bueno. Esto es para mí, entonces. Toma, te regalo. Aquí tenemos sopa paraguaya. A ver un poco lo que muy tiene acá. rico. Hay vinito. Hay vino, venido cuando estábamos Pero ese vino creo que se evaporó ya. Sí, ya evaporó. Ya se fue. A ver, acá está Isla, mira un poco la pasta flora. Sí. A ver, Isla, saluda un poco al canal ahí. Riquísima la pasta flora, ñane leche crema, Ay, qué rico, qué rico. ñane pudding de pan casero. Menos mal que no hay dieta, hoy no hay dieta, ¿verdad? No, nada. Bueno, aquí estamos con Gladys, que es una de las personas que a mí me provee la comida típica. Cuando a mí me agarra el techagú, yo le llamo a Gladys, le doy un telefonazo y le digo: Gladys, por favor, prepárame unas empanadas. Hola a todos, también me dedico a la repostería, hago buenas tartas y por favor hagan sus pedidos. Bueno, le voy a dejar aquí en el detalle el Facebook o el Facebook de ella, de Gladys, si quieren hacer los pedidos. Ella vive aquí por la zona de Brixton. A los paraguayos que viven aquí en Londres, si por ejemplo, si por ahí le agarra el techo, las empanadas son buenísimas. En serio, muy recomendado, pues las veces que yo no quiero cocinar, Sí. le mando un mensaje por WhatsApp o lo que sea y ella me tiene preparado el tupper listo. Así que También las empanadas que están buenísimas, que suelo hacer, y especialmente para Julio, que siempre me hace pedido. yo soy el cliente VIP. Ahora que tengo el canal, ya le hago propaganda también a Gladys. Así que por favor, las empanadas y luego las tartas. Luego le pongo aquí abajo el detalle para que le sigan a ella en el Facebook o le hagan el pedido por Facebook, ¿ok? Eso que no funciona. Debería de funcionar. Lo que pasa es que tienen que poner el cable acá, no está ni cargado. Necesito cambio. ¿Lo han cargado? Dice que está cargado, se cargó por 2 días, dice, pero eso que no se ve la... Bienvenido, hermano. Sopa, tus 7 sopas, y ahora te voy a traer Bueno, aquí estamos con las chicas del grupo Eirete. Se están preparando, se están poniendo muy lindas para salir. Nos van a mostrar un baile típico paraguayo. A ver, aquí tenemos la maquilladora. Acá estamos con María. A ver, María. Mostrarnos, ese sombrero es bien folclórico. Mostrarnos un poco el sombrero. Mira lo que es.
Es ñandutí con varios colores. Wow, impresionante. El mío está un poco Vos tenés el típico sombrero para los hombres, sombrero pirí. sombrero pirí. Bueno, hoy estamos en una organización de asados típico paraguayo organizado por el grupo IRT aquí en Londres. Y estamos los clásicos, los siempre paraguayos que estamos bien unidos. Hacemos mucho por la cultura paraguaya. Este grupo siempre está presentándose con las músicas típicas paraguayas. ¿Hace cuánto que están con este grupo más o menos? Yo creo que estamos como originalmente más de 16 años, creo. Después había parado, un grupo se había desaparecido, pero empezó de nuevo como 6, 7 años, creo. Ok, ¿hicieron varios shows aquí en Inglaterra o Sí, en generalmente Londres? cuando se hace festivales latinos organizados por otros grupos latinos también invitan, se invitan todos entre ellos y los paraguayos, o sea que el grupo IRT siempre se presenta cuando hay oportunidad. Una pregunta, ¿ustedes normalmente organizan esto? O sea, veo acá se paga la entrada 10 libras y te dan una porción de comida. ¿Y ustedes organizan eso para el grupo, para crecer, para comprar la vestimenta, para...? Exactamente, Ah, ese es el fin del trabajo que se hace, ya sea para pagar alquiler, donde las chicas se ensayan todos los domingos, porque hay que practicar, porque el que no practica no puede bailar, ¿verdad? Exacto, hay que practicar. Y eso en los salones no es gratis, o sea que se invierte, se hace este tipo de evento para colectar dinero y pagar por los salones, transporte, algunas veces tienen que viajar a algún lado o simplemente comprar los... Claro, para pagar los vestidos gastos y todo eso. del grupo, claro. Exactamente. Muy bien, y el asado estaba riquísimo. Asado Mira, riquísimo, sí. mira Dedo arriba para el asadero. me saqué el techaú, porque acá en Londres es difícil encontrar este tipo de carne, así que... Sí, se consigue, pero tienen que saber dónde se compra. Bueno, María, muchas gracias. De nada. Vamos a seguir con el show más tarde. Fantástico. Muchas gracias. De nada. Queremos agradecerle atentamente y paso la palabra a nuestra señora directora María Esther de González. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy agradecida por el acompañamiento, por haber venido a nuestra actividad. Para nosotros eso es muy importante porque así vamos a crecer como grupo para seguir enalteciendo el nombre de nuestro país, Paraguay. Muchísimas gracias de corazón. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor y con mucha humildad. Muchísimas gracias. Espero que disfruten. En especial hoy, como todos paraguayos sabemos que el 22 de agosto se celebra, tenemos dos celebraciones muy importantes. Primero es el idioma guaraní y segundo es el folclore. Y en momento y en agradecimiento a eso, las chicas del grupo IDT van a bailar, aparte de decir un poema, que vamos a empezar con Niurka, que va a decir un poema en guaraní. Tabarandu ara. Yahupikena ako hako ere irehe. Tubate batebe opa umi ñanen baete. Tahae ñane rembiu. Ñane guarani ñe. Ñande paraguayreko. Ha opaite ñane arandupu. Mira que McDonald's aquí. Sí, hay uno.
Vea. Me confunde tu mirada, hey Jezabá. Arriero vai y recuso jeta. Qué gusto verte, hei pokira oye gustaro por teléfono. Hogar dulce hogar hei caraya oya pono iroga kai ladrillo we. Y baila cuadro hei kururu o maenamo espejope. Ajata yu hei osoba. Sangre de mi sangre hei curejo hubo musia. Y ponai botu hei y ponai ubutu hei y cantima. No hay vueltas que dar y muralla ario que vacue. Arriero va y recurso jeta. ¡Bravo! Querer de toda la ya. Si lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama, el mirar lleno de dulzura y de ternura, el talle que al andar derrama y va a besar en la cintura. El alma que resguarda bien su casa, ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Rubias morenas o trigueñas, debe ser ella paraguaya. El grupo IRT, nosotros siempre festejamos los cumpleaños de todos los integrantes. Y hace poco fue cumpleaños de nuestra querida María Mazacote. ¡Vamos, María! ¡Vamos! Y les quisiera pedir si le podemos cantar cumpleaños feliz, por favor. ¿Sí? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en su día dichoso, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Ay, te que! ¡Terebu! ¡Ay, te que! Donde agua jere, terebu, ay, te que. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bueno, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Acá le tengo al grupo IRT detrás mío. Acá las chicas, a ver si pueden saludar. Algo espectacular lo que hicieron. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal aquí abajo. Les quiero.